Muy buenos días a todos. Nosotros le vamos a hablar acerca de los efectos de la exposición de dos tipos de compuestos, los clorpirifos y glifosato, que se encuentran en pesticidas de uso agrícola comercial, tanto en insecticidas como son los clorpirifos y herbicidas como el glifosato. El compañero es Frederick León, quien les habla Diego León. Bueno, en cuanto a la introducción, tenemos que las abejas son los mayores polinizadores que pues, se encuentran a nivel mundial de muchas plantas, tanto silvestres como monocultivos que se emplean pues, en las producciones en Colombia. Por tanto, pues son de gran importancia para la productividad agrícola a nivel mundial y pues en este caso a nivel nacional. Por lo que es evidente que pues estas alteraciones en sus poblaciones podrían derivar en pérdidas ambientales y económicas de gran impacto. En la actualidad, el estado de las abejas es preocupante porque el uso extensivo y excesivo de pesticidas de origen químico en monocultivos tecnificados es uno de sus principales problemas y se ha clasificado como uno de los causantes de la gran disminución y la gran pérdida de sus poblaciones y de las colonias de abejas en general a nivel mundial. Pues también tenemos acá lo que son los efectos que se generan por los clorpirifos y por el glifosato, que pues estos son los que, como ya les comenté, van a hacer y van a provocar esta disminución en sus poblaciones. Se tiene que hacer una identificación química y biológica para así conocer e indagar un poco más sobre el contexto en el cual se encuentra, pues como tal, esta producción, la producción apícola, lo que también va a causar un impacto económico y unas consecuencias, que pues estas son las afectaciones directas sobre la especie y la afectación o el impacto que se tiene sobre, como tal, este grupo. Y también son otras alternativas aplicables las que se les van a presentar, que pues estas son más ambientalmente hablando sostenibles y que van a darnos un control tanto a nivel cultural como de manejo y a nivel económico. También tenemos los objetivos, que pues el objetivo general es identificar como tal estos efectos generados por el uso de los clorpírifos y glifosato en productos de uso agrícola sobre o que pues vienen derivados de la apis mellifera, que pues es la abeja como tal, y otros productos alternativos. Y como objetivos específicos está evaluar la importancia ecológica y el estado actual de la apicultura en el país, definir los clorpirifos y glifosato química y biológicamente hablando sobre la apis mellifera, analizar el impacto económico y pérdidas en la apicultura por el uso de clorpirifos y glifosato y establecer propuestas y alternativas al uso de productos con presencia de clorpirifos y glifosato en la agricultura y en la apicultura. Bueno, indagando un poco más y conociendo un poco más sobre las abejas, tenemos lo que es el estado actual de pues, la apis mellifera, que pues en 2019 tuvo un valor de producción de miel de 41.480 millones de pesos. También tiene un aporte monetario que va sobre los cultivos o a nivel agrícola de 622.000 millones de pesos y un crecimiento anual que se expresa en 6.000 colmenas. Pues esto no son los datos más óptimos y todavía falta a nivel de exportaciones y a nivel de adulteramiento de la miel, nos falta avanzar bastante, puesto que según las Naciones Unidas, en las últimas décadas, las poblaciones de abejas han disminuido en todo el mundo a causa de la pérdida de su hábitat, las prácticas agrícolas intensivas y que son poco sostenibles y renovables, y los cambios en los patrones climáticos a causa de estos y otros factores, los cuales, pues, acompañados del uso excesivo de estos productos agrícolas, suponen una amenaza para la variedad y para la cantidad de especies de plantas o de forrajes que se encuentren en la zona, lo cual pues también va a haber afectado el bienestar y el sustento del cual obtienen estas abejas. Cerca de un 80% de la miel que se consume en Colombia es falsificada o adulterada de cierta forma, lo que quiere decir que sus componentes no son 100% producidos por las abejas. Y esto también va a tener una repercusión a nivel de la calidad del producto, de la seguridad alimentaria y del producto que se le está brindando a los consumidores, puesto que no va a ser un producto 100% puro o 100% extraído de las abejas. También esto afecta en lo que tiene que ver con los registros sanitarios, la entrada al país de manera ilegal de otros productos y esto también desencadena en un fuerte golpe para la industria y a nivel económico. Bueno, como segundo subtema, aquí vamos a hacer énfasis sobre la identificación química, biológica y la actualidad tanto de los clorpirifos como del glifosato. Entonces, iniciamos con los clorpirifos. Sabemos que este es un insecticida organofosforado cristalino. Este actúa sobre la acetilcolinerasa. Esta se ubica en los tejidos nerviosos y en los glóbulos rojos de los insectos.
ya que este en su proceso de hidrolizar la neurotransmisión de la acetilcolina causa el envenenamiento por colapso del sistema nervioso. Aquí hay que recalcar la sentencia T343 del 22 de la Corte Constitucional, la cual prohíbe y erradica el uso y la comercialización de los clorpiríferos por medio de la concesión del derecho de la protección de la salud de los niños y las niñas del territorio colombiano. Sin embargo, pues actualmente, y ya después de año y medio, 2 años de esta sentencia, el ICA pues no ha avanzado mucho en la prohibición del mismo. En cuanto al glifosato, este pues es un componente activo del producto Roundup, el cual fue patentado por Monsanto y adquirido por Laboratorios Bayer en el 2018. Este pues se compone de sal isopropilamina, fosfonometilglicida. Es un compuesto no selectivo, es decir, ataca todo tipo de plantas a las que se exponga. Además, este se encarga y su proceso de acción es inhibiendo la 5-enolpiruvil shikimato 3-fosfato sinteasa de las plantas. Este es una aminoácido esencial que estimula el crecimiento de la planta. En el país es muy usado para el programa de erradicación de cultivos y se ha demostrado que en bacterias inhibe bacterias digestivas que le sirven a la abeja de absorción. Siguiente. En cuanto a la apicultura, se manejan una gran variedad de estudios económicos. Por ejemplo, en Estados Unidos se realizaron una gran variedad de estudios que aseguran que entre el 15 y el 30% de los alimentos cultivados son polinizados, es decir, esto en cifras nos está representando casi 8.3 billones de dólares, que es lo que se le estima al servicio de polinización por abejas en el mundo. Además, sobre las afectaciones sobre las apis mellifera principales que tenemos, son las principales alteraciones fisiológicas y en el ciclo reproductivo, cambios de comportamiento y de etología, por ende una alteración en la percepción de la realidad. Esto nos lleva a problemas de localización, una pérdida del espacio y del ecosistema, mutaciones y descendencia por glifosato. Esto vuelve el sistema inmune muy invulnerable y lo vuelve como muy asequible a los patógenos oportunistas, lo que incrementa la mortalidad y hace daños en el sistema nervioso. Continuando con las alternativas que se proponen, a pesar de que existen una gran variedad de técnicas y tecnologías que permiten disminuir el uso de estos pesticidas, no todas son aplicables en el contexto colombiano. Hay que saber que pues no todos los agricultores del país tienen plata para invertir en maquinaria que nos permita reemplazar estos agroquímicos por mano de obra ni nada así. Entonces, a raíz de esto, las técnicas que se brindan son ya analizadas y que presentan una mayor facilidad de adaptación y aceptación por parte de los agricultores. Entonces, en cuanto al control cultural, hay unas ciertas técnicas de condiciones ambientales que se pueden manejar para erradicar ciertas plagas de ciertos cultivos. Por ejemplo, en el cultivo de papa sabemos que si se siembra a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, no vamos a tener la influencia de pulgones. Se puede hacer laboreos del suelo que permitan erradicar de las raíces de las malezas, la asociación de cultivos que permite un proceso de simbiosis y la erradicación manual, que es como identificar la plaga manualmente y manualmente verificar que se erradique, ya sea con productos o con su eliminación normal del hábitat y demás. Tenemos el control biológico, este se hace mediante organismos y enemigos naturales. En este caso, como vemos en la imagen, son insectos parasitoides. Se busca el depredador natural de la especie a tratar. En cuanto a los biopesticidas, en este de ejemplo pusimos el extracto de NIM. El NIM es un árbol que se da muy bien en las condiciones del contexto colombiano. Este pues es un muy buen, repele muy bien a los insectos y a las plagas, además de que no deja residuos, tiene una cierta especificidad, es decir, trabaja específicamente sobre ciertas plagas y no afecta el rendimiento del cultivo. Y por último tenemos la diversificación de cultivos y la biodiversidad. Esto pues nos permite que el ecosistema sea más maduro y se autorregule ante los posibles cambios climáticos. Si cambiamos a los monocultivos, estos monocultivos también suelen traer mucho las plagas en los terrenos.
Como conclusiones, tenemos entonces, como primera, es que pues en el país el uso de los agroquímicos ha sido siempre como muy excesivo en el sentido de que nunca se ha medido como hacia que, como la dosificación nunca se ha tenido bien medida, por lo que los residuos de estos agroquímicos en el suelo y en las fuentes hídricas son muy, muy notorios. A pesar de que pues el uso de clorpirifos en el país ya está medianamente prohibido por la Corte Constitucional, es verdad que pues por parte del ente regulador, en este caso el ICA, no se ha hecho mucho esfuerzo por controlar esta erradicación. Conociendo los daños que estos causan en el sistema nervioso, inmunológico y reproductivo, se hace importante que esta sentencia se cumpla con veracidad, de tal manera que pues se pueda dejar de usar y por ende afectar a una gran cantidad de especies nativas. En cuanto a la discusión y recomendaciones, pues en el tema del glifosato se vio que lo que son los laboratorios Bayer, que el productor Roundup se encarga como de, mediante sus estudios, dar veracidad a que el glifosato no causa todo este tipo de problemas a los que ya se han estudiado y se han expuesto tanto para la salud pública como para las demás especies. Según ellos, pues a las abejas no las afecta en nada y la muerte de las colmenas no está relacionado con el uso del glifosato, pero pues son más los estudios que sí nos indican estos daños. Como recomendaciones, pues se brindan ciertas técnicas, tanto de aplicación de técnicas de control cultural, biológico o manual. Estas pues nos pueden reemplazar en la totalidad del uso de plaguicidas. También desde la parte agroecológica se hace una recomendación muy seria para la implementación de estas prácticas agroecológicas, como el laboreo del suelo, la diversificación de cultivos, que nos permiten erradicar las plagas de una manera más natural y más asociada al medio ambiente. Sería todo, muchas gracias. Muchas